Saludos, estimada Magíster. Nosotros somos el grupo número 4, en el cual queremos exponer nuestra política pública que hemos escogido. Bueno, nosotros hemos escogido la política pública empleada por el actual presidente constitucional del Ecuador, Daniel Noboa, que expidió el decreto ejecutivo número 198, mediante el cual se dispone el incremento de la tarifa del impuesto al valor agregado del 12% al 15%, que rige a partir del 1 de abril del 2024. Esto como parte del proyecto de la Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, calificada como de urgencia en materia económica, que fue aprobado por la Asamblea Nacional, que busca como objetivo enfrentar el conflicto armado interno y la crisis social económica por la cual atraviesa la República del Ecuador. ¿Qué organismos la ejecutan? Los organismos encargados de la ejecución de esta política pública son el SRI, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas. Indicar qué sector social es el beneficiado con la política. El incremento del IVA es una medida que presenta varias ventajas como desventajas. Por una parte, se espera que genere ingresos adicionales para el gobierno, los cuales podrían ser destinados a financiar la lucha contra el narcotráfico y a invertir en seguridad. No obstante, por otra parte, se teme que el aumento del IVA pueda generar inflación, es decir, un incremento generalizado de precios. Esto ya a su vez de que hemos hecho una investigación en medios digitales, en noticieros, en Twitter, en lo que es Facebook, en la red social X y varios diarios de comunicación muy importantes en el cual hemos visto su punto de vista, la opinión ciudadana. Entonces es por eso que nosotros hemos podido identificar tanto las ventajas y desventajas. Las ventajas. Esta política pública está diseñada para beneficiar a la sociedad ecuatoriana en general, con un enfoque particular en la población afectada por el conflicto armado y sectores vulnerables. El artículo 393 de la Constitución garantiza la seguridad humana a través de políticas, acciones integradas para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia, discriminación y la comisión de infracciones y delitos. Como desventajas, la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social, económica, tiene objetivos loables. Existen varios factores que pueden limitar su efectividad y generar efectos negativos, especialmente si no le implementa con las adecuadas medidas de mitigación y compensación. La carga fiscal adicional impuesta a través del incremento del IVA puede tener impactos adversos en el costo de la vida, la desigualdad social y la confianza en las instituciones. Por lo tanto, es crucial considerar estas críticas y ajustar la política para minimizar sus efectos negativos y maximizar su impacto positivo en la población. Indicar cómo fue implementada la política. Hemos fijado algunos puntos en el cual primeramente es el anuncio y la justificación. El gobierno anuncia públicamente la intención de aumentar el IVA. Esto genera y va acompañado de una justificación que puede incluir la necesidad de aumentar los ingresos fiscales para financiar gastos públicos, reducir el déficit fiscal, mejorar la estabilidad económica o como la seguridad pública. Segundo, la legislación y la aprobación. Después del anuncio y la justificación, la medida debe ser aprobada por el organismo legislativo correspondiente, la Asamblea, que no lo aprobó. Esto implicó discusiones y finalmente fue aprobado por la función ejecutiva. Como tercero, periodo de transición. En muchos casos se establece un periodo de transición para que las empresas y los consumidores puedan ajustarse al nuevo porcentaje del IVA. Durante este tiempo, las autoridades fiscales pueden proporcionar orientación, educación sobre cómo aplicar correctamente el nuevo impuesto. Cuarto, modificaciones en el sistema fiscal. Las autoridades fiscales deben ajustar los sistemas y procesos para reflejar el nuevo porcentaje del IVA. Comunicación y educación pública.
Es crucial que se realice una campaña de comunicación pública efectiva para informar a los ciudadanos y empresas sobre el cambio en el IVA, cómo afectará a sus finanzas y cómo deben ajustarse para cumplir con las nuevas regulaciones. La evaluación. Como punto final tenemos la evaluación de la política. Es el tiempo necesario para analizar si la política pública ha sido exitosa. Puede variar significativamente dependiendo de varios factores como la naturaleza de la política, los objetivos específicos, el alcance de la implementación y los indicadores del éxito utilizado. El proceso de evaluación de una política pública puede tomar entre 3 y 10 años o incluso más en algunos casos. Es fundamental contar con datos suficientes para evaluar el impacto de la política. En consecuencia, hemos considerado oportuno analizar cómo el impuesto al valor agregado IVA en el Ecuador ha experimentado varios cambios desde su implementación y estos han cumplido con los objetivos de la política. Cambios en el IVA del Ecuador. Bueno, hemos revisado también la historia de, de los cambios del IVA a través de la historia del Ecuador, ¿no? La implementación del IVA en 1989, inicialmente el IVA se estableció con una tasa del 6%. El primer incremento lo sufren en 1992, la tasa del IVA aumentó del 6 al 10 en el gobierno de Sixto Durán Ballén. En el 95, durante la presidencia de Chamil Maguad, se incrementa del 10 al 12%. Después, en el 2016, en el gobierno de Rafael Correa, el IVA se incrementó del 12 al 14 de manera temporal, por un año. Esto como medida de emergencia para recaudar fondos destinados para la reconstrucción después del terremoto de abril del 2016. Análisis del impacto de los incrementos del IVA. En 1992, el objetivo fue aumentar la recaudación fiscal. Eso siempre es el objetivo, ¿no? El impacto se logró aumentar los ingresos fiscales, pero también se generó un incremento en el costo de vida, que afectó el poder adquisitivo de la población. En cambio, en 1995, el mismo objetivo, recaudar más ingresos en el medio de una crisis económica. El impacto, se recaudaron más fondos por la medida fue impopular y destruyó la inestabilidad política. En el 2016 fue el tema de financiar la reconstrucción tras el terremoto. El impacto, se lograron recaudar los fondos necesarios para la reconstrucción, pero el incremento temporal del IVA generó un impacto en el costo de vida y el consumo. La medida fue aceptada de gran medida debido a la emergencia, pero igualmente se sintió en el bolsillo de los ciudadanos. La evaluación del cumplimiento de los objetivos. En términos generales, los incrementos del IVA en el Ecuador han cumplido con su objetivo principal de aumentar la recaudación fiscal en momentos de necesidad. Sin embargo, el impacto en la economía y en la población ha sido mixto. Si bien se han logrado los objetivos de recaudación, estos incrementos también han tenido efectos negativos sobre el poder adquisitivo de los ciudadanos y la inflación. En algunos casos, han contribuido a la inestabilidad política y social. La efectividad de estos incrementos también depende de la eficiencia con la que los fondos recaudados son utilizados por el gobierno. La percepción pública sobre la transparencia y la correcta utilización de estos recursos juega un papel crucial en la aceptación de estas medidas. Como conclusión, como se indicó en el apartado anterior, debido al corto tiempo de implementación de la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica del Ecuador, no es posible realizar una evaluación exhaustiva del impacto de esta política pública. La ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, aunque motivada por objetos loables, enfrenta importantes desafíos que podrían limitar su efectividad. La carga fiscal adicional a través del incremento del IVA podrá acarrear efectos adversos significativos en el costo de vida, aumentar la desigualdad social y deteriorar la confianza en las instituciones. En base a la evidencia disponible sobre las políticas públicas implementadas, se observa que, en términos generales, los incrementos del IVA en el Ecuador han logrado su objetivo principal de aumentar la recaudación fiscal en momentos de necesidad. Sin embargo, el impacto en la economía y en la población han sido mixtos. La efectividad de estos incrementos depende de gran medida de la eficiencia con la que el gobierno utiliza los fondos recaudados. Tenemos la bibliografía en donde hemos podido averiguar
para poder argumentar y poder llegar a todo esa conclusión y poder elaborar toda la tarea. Y bueno, aquí tenemos como para finalizar algunos anexos en el cual hemos hecho una investigación entre todos los compañeros, como dije al inicio, con varios en varias redes sociales, en este caso como Facebook, Instagram, medios, medios nacionales de comunicación. Y bueno, aquí la mayoría de medios rechazan lo que el objeto, ¿no? El objeto se incrementó del 12 al 15% para poder precautelar esta crisis de inseguridad que vivimos en el país, ¿no? Pero lamentablemente sigue aumentando el oleaje de problemas de seguridad, ¿no? Entonces, aquí podemos ver lo que los medios de comunicación informan, el incremento del IVA, el alza también, lo que es el decreto también del presidente Daniel Noboa. En este caso, también aconsejan cómo evitar estos aprietos en la economía familiar. E informan también que las plataformas digitales como Uber, Netflix, todos los servicios, Spotify, Apple Music y todo, tienen también su alza de precios. Hay muchos periodistas, también docentes, historiadores que saben muchísimo de política pública, que dan también sus opiniones, en el cual, por ejemplo, una opinión de Santiago García, economista y docente universitario, él manifiesta que el Ecuador está en un proceso de cero crecimiento y las familias estamos sin liquidez. Eso indica Santiago García. También la extorsión en el Ecuador creció un 364%. También hay alguna opinión también del ministro de Turismo, en el cual también es algo nuevo que quiere reducir en épocas justamente de feriados, reducir al 8%, ¿no? Para que haya más presencia de turistas en el Ecuador, en las playas. Entonces, eso también existe también en lo que es algún pronunciamiento de ministros. Entonces, tenemos algunos rechazos en el cual nos indican que no hay ningún plan Fénix, que todo este dinero que se está recaudando más que todo se está beneficiando el FMI, y no justamente para lo que es el tema de contrarrestar la inseguridad en el país. Esto es todo, estimada docente. Este es un trabajo de parte del grupo número 4 y esperemos que sea de su agrado. Muchísimas gracias.